Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de estructura agraria y tipos sociales agrarios y agricultura familiar. Esta es la parte de agricultura familiar, como les decía, es la segunda parte. Así que si están empezando por acá y todavía no ven la clase de Caterina, eh, empezaron por el final. Todavía hay tiempo de acomodarse. Con Katy ustedes ya vieron lo referente a tipología social agraria. Uno de los tipos sociales agrarios era el productor, que se dividía en tres tipos de productores: el empresario, el familiar capitalizado y el campesino. Estas tipologías tienen que ver con categorías sociológicas, o sea que provienen del marco teórico de la sociología rural, teoría social agraria, etc. Ahora nosotros vamos a ver otra forma de conceptualizar cierto sector de la agricultura, que sí está imbricada con cuestiones sociológicas, pero que no surge necesariamente de allí, sino que surge de las políticas públicas o del Estado, sobre todo a partir de los años 2000, donde se comienza a poner de relevancia al sector de la pequeña producción, del campesinado, a los obreros rurales, y comienza a aparecer el concepto de agricultura familiar para caracterizarlos. Depende mucho de los países de los que estemos hablando, pero en Argentina la agricultura familiar contempla tanto a productores capitalizados como a campesinos y a otros sujetos y sujetas rurales que ya vamos a ir viendo de a poquito. Lo importante es que podamos entender que los tipos sociales provienen de la sociología y el concepto de agricultura familiar es un concepto más ligado a la política pública y al desarrollo gubernamental. Pasemos ahora a conceptualizar a la agricultura familiar. La mayoría de las definiciones que podemos encontrar de agricultura familiar, así venga de FAO, INTA, de la red Mercosur para la agricultura familiar, etcétera, etcétera, van a tener algunos elementos en común que son aquellas explotaciones agrícolas donde la mano de obra es aportada por la familia, o la mayoría de la mano de obra es aportada por la familia, y que los medios de producción o algunos de los medios de producción son propiedad de la familia. Yo traigo la definición del Foro de Agricultura Familiar, que es un foro compuesto por muchas organizaciones de la agricultura familiar, porque resalta que la agricultura familiar es una forma de vida, una cuestión cultural y que tiene como objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas. Estas características que definen a la agricultura familiar o autodefinen porque surgen de un foro de organizaciones de la agricultura familiar, me parece muy importante traerlo porque es interesante a la hora de pensar las racionalidades de este sector y quizás nos ayudan también a comprender las diferencias con las racionalidades de la agricultura industrial o de la agricultura típicamente capitalista. Dentro de esta conceptualización de agricultura familiar podemos contemplar a campesinos y campesinas dedicadas a la producción agrícola, pescadores artesanales, pastores y cazadores recolectores, pueblos originarios y trabajadores rurales sin tierra. Todos ellos pueden ser incluidos o son incluidos dentro de lo que se denomina agricultura familiar. Argentina cuenta con una ley de agricultura familiar, es una ley que se promulgó en el 2014 y sigue teniendo vigencia, aunque con algunos problemas de reglamentación y por lo tanto de implementación. Se espera que la nueva gestión nacional pueda poner en plena vigencia esta ley de agricultura familiar. Es interesante que ustedes, si les interesa la temática de la agricultura familiar,
la lean y se interioricen de lo que plantea esta ley, en ella hay una conceptualización de la agricultura familiar, o sea que de acá se desprende lo que el Estado argentino entiende por agricultura familiar, el Estado argentino y las provincias que hayan tomado esa ley. Y también en Argentina hay lo que se denomina el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que es el registro donde los agricultores familiares están inscriptos para dar cuenta de que realmente son agricultores familiares. Tener este registro o estar registrado como agricultor familiar permite a estas personas o a estas familias poder acceder a las políticas públicas para el sector. Por ejemplo, ahora en contexto de coronavirus, los agricultores familiares que están registrados en el RENAF, por ejemplo, están exceptuados de algunos pagos de SENASA. Bueno, así hay como muchas políticas públicas, financiamiento, asistencia técnica, etcétera, etcétera, donde los agricultores tienen que estar registrados para poder acceder a este tipo de políticas públicas. En el mundo, la agricultura familiar tiene una importancia trascendental. Se dice que mientras la agricultura industrial está concentrada en la producción de granos y forrajes para alimento animal y granos para biocombustible, la agricultura familiar se concentra en la producción de alimentos para las personas. En Argentina, el 66% de los agricultores son agricultores familiares, esas son las estimaciones, y producen solo en el 13% de la tierra. Y a su vez representan el 20%, casi el 20% de la producción de alimentos. Sobre todo de la producción agrícola, no de la producción de alimentos. Sobre todo en producciones de trascendencia a la hora de la alimentación de las personas. Hortalizas, fruta, ganadería pequeña, huevos, miel, etcétera, etcétera. Esto que les estoy diciendo para Argentina es proporcional para todo el mundo, sobre todo aquellas zonas o países donde el campesinado tiene una proporción mayor. Les dejo un videito con algunos datos a nivel internacional. Bienvenida a la red campesina, la fuente más importante de alimentos para el 70% del mundo. 3.000 millones de habitantes rurales, 1.000 millones de agricultores urbanos, 800 millones de pescadores en pequeña escala, la más importante en África, Asia y América Latina. Los campesinos hacen muchas cosas diferentes en diversas épocas del año. Unos cultivan y pescan, otros también cazan y recolectan hierbas y frutos. A veces alimentan solo a su familia, a veces venden en los mercados. Producen mucha comida y la comparten con mucha más gente. Pero, ¿podrían los campesinos alimentarnos a todos? ¡Por supuesto! La red campesina ya cosecha la mitad de las calorías que consumimos. Más de 1/3 de la carne y 2/3 de los huevos vienen de la agricultura urbana. Y los pescadores artesanales capturan 1/4 parte de la pesca global. Y eso sin contar la recolección, importante para muchísima gente. Los campesinos alimentan al 70% de la gente con solo 25% de la tierra, agua, en fin, de los recursos agrícolas. He presentado algunos conceptos de agricultura familiar, algunas definiciones y habiendo compartido algunos números y características de la agricultura familiar, pasamos ahora a analizar las problemáticas generales de la agricultura familiar y las problemáticas que son abordadas desde los sistemas de extensión rural. Tenemos un paneo de las problemáticas más recurrentes de la agricultura familiar y nos vamos a ir metiendo en cada una de ellas, vamos a ir
caracterizándolas, viendo qué políticas públicas hay que las aborden y qué avances se han dado desde las organizaciones y desde las instituciones en estos aspectos. Vamos a comenzar por políticas públicas porque nos parece que da un marco para analizar también las otras problemáticas. Como dijimos más atrás, la agricultura familiar comienza a tener relevancia en la escena política e institucional alrededor de los años 2000, después de un periodo que comienza en los años 70, cuando se comienza a instaurar el modelo neoliberal y la liberalización de la economía, que estaba enfocada sobre todo en la exportación y en la incorporación de la producción en los mercados internacionales. En este contexto, los pequeños agricultores y campesinos y campesinas no pueden incorporarse a ese sistema, por lo tanto quedan excluidos, y eso lleva a una rápida desaparición desde estos años a esta parte de explotaciones campesinas. ¿Por qué en los años 2000 comienza a tener relevancia nuevamente la agricultura familiar? Recuerden que en esa época Latinoamérica atravesaba por una situación de crisis social y política y que los gobiernos nacionales necesitaban reconstruir las economías locales. En este contexto es que se entiende a la agricultura familiar como el sujeto económico que podía producir los alimentos para las sociedades nacionales. Por lo tanto, más allá que el modelo agroexportador, que se puede ver en el ejemplo de Argentina y Brasil, no haya perdido vigencia, también comienza a darse impulso a este sector, el de la agricultura familiar, para cubrir esas necesidades nacionales. Vamos a tomar el ejemplo del programa social agropecuario para compartir un poco los vaivenes de la institucionalidad de la agricultura familiar en Argentina, y después vamos a ir viendo otros casos a medida que veamos las otras problemáticas de la agricultura familiar. Alrededor de 1996 se crea el Programa Social Agropecuario, que tenía como objetivo la asistencia técnica a grupos de pequeños productores y el trabajo de crédito y de subsidio para proyectos productivos. Posteriormente, en el año 2008, cuando se crea el Ministerio de Agricultura, el programa social agropecuario sube de rango y pasa de ser programa a ser subsecretaría de Agricultura Familiar. Posteriormente, 2 años después, esto que era subsecretaría se convierte en Secretaría de Agricultura Familiar. Entonces podemos ver un periodo donde la agricultura familiar comienza a institucionalizarse y a tomar cada vez un grado más alto en la cartera de la gestión del Ministerio de Agricultura de Nación. Sin embargo, después del 2015, la Secretaría de Agricultura vuelve a un rango de subsecretaría, o sea que pierde nivel en el organigrama y además se fusiona con otra secretaría. Es un periodo donde esta institución pierde muchos trabajadores, pierde alcance territorial, y eso ha impactado mucho en los últimos 5 años el trabajo de muchos técnicos con organizaciones. Hoy en día, con la nueva gestión nacional, la Secretaría vuelve a tomar rango, valga la redundancia, de Secretaría. Se le agrega las palabras de agricultura familiar campesina indígena, que no es menor a nivel
simbólico, y bueno, y se espera que esta institución pueda reconstruirse a los niveles de otros años. La importancia de la institucionalización de la agricultura familiar radica en que existe un correlato territorial y en el trabajo con las organizaciones familiares. Una mayor posibilidad de presupuestos, de técnicos, de programas, de capacitaciones, también da una posibilidad de mayor abordaje en las zonas rurales. Si bien esto se ha visto, como todas las cosas, también tiene muchas limitaciones. Sin embargo, es importante resaltar que existen también muchas críticas de diferentes autores como Manzanal o Cristóbal Cay en referencia a que las políticas públicas de desarrollo rural no han podido, no han querido cambiar las situaciones estructurales de las poblaciones rurales. También es interesante poder mirarlo desde una perspectiva crítica a este crecimiento y esta institucionalización de la agricultura familiar. A medida que vayamos viendo otras problemáticas de la agricultura familiar, vamos a ir haciendo referencia a otras políticas públicas que las aborden. Pero a mí me gustaría comentarles brevemente una de las políticas que a mí me parece centrales o más importantes para el desarrollo rural en Argentina, que es la del monotributo social agropecuario. El monotributo social agropecuario lo que permite es que aquellos agricultores y agricultoras que lo tengan puedan estar formalmente frente a AFIP o frente al Estado. Por lo tanto, pueden presentar facturas sobre sus ventas, lo que hace que accedan a mercados que en otro momento o sin tener la posibilidad de facturación es complicado acceder. Por otro lado, el monotributo social implica también tener una obra social para la familia y, a mi criterio, lo más importante es que implica también una jubilación. O sea que los productores y las productoras que tengan el monotributo y que cumplan con las condiciones del monotributo, a cierta edad van a percibir una jubilación. Esto a mí me parece central porque la realidad de los sectores vulnerables del campo es que cuando los productores ya tienen una edad donde no pueden seguir trabajando, esa persona ya no genera más ingresos. O sea que depende de la contribución que puedan hacer los hijos o la familia. Esta situación del monotributo social podría a lo largo del tiempo empezar a cambiar esa condición tan importante y que aquellos productores que no trabajan también tengan un salario para aportar y no depender de sus vínculos familiares. A mí esto me parece una de las cuestiones centrales. El monotributo social es social porque en su idea original tenía costo cero. El gobierno anterior cambió esas condiciones y pasó a tener un costo. Eso generó que muchos productores o muchos agricultores familiares tuvieran que dejar el monotributo social. O sea que es una política que se ha visto, a mi modo de ver, se ha visto interrumpida. Y además, durante esos años, no tuvo la promoción que originalmente había tenido. Y como otra cuestión a comentar, son los nuevos ámbitos que se han ido desarrollando para la discusión de la agricultura familiar, como puede ser la reunión especializada sobre agricultura familiar del Mercosur, que es una instancia a nivel internacional donde se plantean políticas, discusiones, etcétera, de los estados plantean para ir sumando a esta temática, o los foros
de universidades nacionales para la agricultura familiar, que son grupos de universidades que intentan ir metiendo el tema de agricultura familiar en las universidades y que ya llevan por su cuarto foro. Distintos ámbitos donde la temática de la agricultura familiar está permeando o está siendo cada vez más presente. En cuanto a acceso a los recursos, podemos poner el ejemplo de la tierra, como habíamos visto en unas filminas anteriores. Desde los 70 en adelante han ido desapareciendo un número considerable de explotaciones, y si analizamos qué explotaciones son las que están cayendo, vemos que las que tienen hasta 500 hectáreas son las que disminuyen, y las explotaciones mayores a 500 aumentan en su número. Por lo tanto, podemos interpretar que hay un proceso en Argentina de concentración de la tierra, y por otro lado, que las explotaciones que van desapareciendo corresponden a pequeños agricultores, agricultores familiares, campesinos. En un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012, se relevó que hay 9 millones de hectáreas que están en tensión o en disputa entre comunidades campesinas, pueblos originarios y el sector privado o ciertos sectores estatales. La problemática de la tierra para la agricultura familiar es muy grave porque, como ustedes seguramente sabrán, en el campo la cuestión de la titularidad de la tierra y la formalidad en cuanto a la tenencia de la tierra es muy escasa, lo que genera una serie de problemas. También en 2012, desde los movimientos sociales campesinos, se propuso y se impulsó una ley que evitara los desalojos de familias campesinas hasta tanto no se regularizara la situación de formalidad de la tierra. Esta es una ley que fue promulgada y que ha sido todo el tiempo vuelta a poner en vigencia, pero los avances en el ordenamiento y en la titularidad de la tierra han sido escasos. Eso sigue siendo un problema a resolver. En cuanto al crédito o financiamiento para la agricultura familiar, en general lo que se hace es una articulación entre las instituciones de extensión rural y desarrollo rural y las organizaciones sociales de la agricultura familiar para presentar proyectos a las distintas líneas de financiamiento existentes, y con eso conseguir recursos para realizar actividades en el territorio. Las opciones de financiamiento son varias y podemos ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el caso de ProHuerta, que es un caso de financiamiento del Estado Nacional que está incluido en los presupuestos anuales del país, o sea que es dinero del presupuesto propio del país. Ustedes seguramente conocen a ProHuerta por la distribución de semillas, pero no solamente tiene esa tarea, sino que, de acuerdo al momento político y al momento económico, también lleva otras actividades al medio, como apoyo a ferias y mercados, grupos de abastecimiento. Bueno, hace un par de años estuvieron muy fuertes los proyectos especiales de agua, de hábitat, de ambiente. Es una línea más grande que solo la semilla para la huerta. Por otro lado, está toda la línea de programas que son financiados por organismos internacionales, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Federación Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA. Eso es dinero internacional que es gestionado por el Ministerio de Agricultura. Son grandes financiamientos que se organizan en programas y ahí se presentan proyectos en cada zona. Vamos a ver el ejemplo de PRODEAR, Programa de Desarrollo de Áreas Rurales,
en la página aparece la convocatoria y cuáles son las condiciones de presentación. Acá está muy fuerte la articulación entre las instituciones de extensión rural y las organizaciones para presentar este tipo de proyectos. Y una tercera forma es que directamente las organizaciones, o también en conjunto con las instituciones, presenten proyectos a financiamientos de organizaciones civiles nacionales o internacionales. Por ejemplo, esta es una organización, creo que holandesa, que apoya a pequeños agricultores con una línea de cuidado ambiental. ¿Sí? Esas son opciones de financiamientos para la agricultura familiar. En general, más allá de estos ejemplos, los financiamientos para este sector suelen ser siempre deficientes y uno de los problemas que tienen es, por un lado, que muchas veces vienen enlatados, o sea que las convocatorias vienen para cosas específicas, por ejemplo, cuidado del medio ambiente. Entonces, las organizaciones tienen que adaptar sus actividades para la línea que está vigente, y eso puede generar un ruido. Y otro problema, sí, muy significativo de los financiamientos internacionales, o de los financiamientos en general, es que suelen llegar mucho tiempo después de que se formuló el proyecto. ¿Sí? Y las realidades territoriales, en 6 meses, un año, cambian diametralmente. De todas maneras, los técnicos, las instituciones y las organizaciones tienen experiencia o tienen alguna experiencia en este tipo de cosas, entonces ya hay un aprendizaje para sortear esos problemas. De todas maneras, no son menores estas cuestiones. En cuanto a acceso a la tecnología y a tecnología apropiada, lo primero que podemos decir es que si estamos hablando de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, es porque estamos comprendiendo que no todos los agricultores son iguales, y si no todos los agricultores son iguales, entonces tienen necesidades diferentes. Esto, que parece una obviedad, no era así en épocas pasadas, por ejemplo la de la Revolución Verde, donde había una concepción de que con un paquete tecnológico todos los agricultores podrían aplicarlo y usarlo. ¿Sí? Esta nueva mirada viene a cambiar, creo, un poco esa concepción. La tecnología apropiada para la agricultura familiar puede ir de cosas muy básicas, como una pulverizadora manual sobre un carro, a cuestiones mucho más complejas, como la red de producción del movimiento de pequeños agricultores de Brasil, red de producción de semillas de polinización abierta, que logra que los miembros de la organización puedan producir y proveerse de semillas y lleguen hasta, por ejemplo, realizar exportaciones a otros países. Este es un caso de tecnología apropiada porque no solo han logrado la red de producción, sino que también a través de convenios con una universidad brasilera hacen test de organismos genéticamente modificados para identificar que en sus semillas no haya contaminación genética. Es un caso muy interesante. Otro caso interesante de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar son las cisternas o pozos calzados que se están desarrollando mucho en el secano mendocino en este momento. No sé si recuerdan lo que contaba Mariana Díaz Valentín en el panel de técnicos el jueves pasado. Bueno, esta es la propuesta que se está desarrollando y es muy interesante. Incluye actores como INTA, el INTI, pero que es una tecnología desarrollada
en Brasil, que luego pasa por el Movimiento Nacional Campesino de Córdoba y luego llega a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, y desde ahí se está desarrollando en el secano mendocino, sobre todo en la Valle, aunque hay otras instituciones que también están trabajando en otras zonas. Y como ejemplo de política pública, si bien todos estos ejemplos siempre las instituciones están desarrollando o al menos apoyando la tarea, es interesante nombrar el caso de los CIPAF. Los CIPAF, o el CIPAF, es el Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar, que tiene hacia adentro los institutos para la agricultura familiar, los CIPAF, que son institutos del INTA que se dedican particularmente a desarrollar tecnología para la agricultura familiar. Los CIPAF tuvieron un crecimiento desde 2008 hasta 2012-13 o 14, y en los posteriores años fueron un poco desfinanciados. Bueno, su tarea se complicó, al punto de que hoy, de los 4 IPAF que existieron en algún momento, solo hay vigente 2 y los otros 2 están esperando ser reabiertos en esta nueva gestión. Otra de las problemáticas que nos habíamos propuesto abordar tiene que ver con la comercialización y con la dificultad de los agricultores familiares para insertarse en una cadena de comercialización que a veces es concentrada, hegemónica y donde las reglas de negociación no lo favorecen. Entonces, simplemente mostrar algunas experiencias que intentan transformar esa situación, como pueden ser las tradicionales ferias francas de la provincia de Misiones o los almacenes en Buenos Aires de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y experiencias más locales como el Almacén Andante, que es una comercializadora de comercio justo, o la distribuidora y comercializadora de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra en la ciudad. Todas estas comercializadoras provienen de las organizaciones sociales y de las organizaciones de la agricultura familiar y tienden a o intentan establecer vínculos entre productores y consumidores que resulten en una disminución de los precios y mayores ingresos para los que producen. Las organizaciones sociales son centrales para pensar las alternativas al desarrollo de las áreas rurales. No solamente por la organización comunitaria que implica, sino porque las políticas públicas o las instituciones de extensión y desarrollo rural se enfocan en el trabajo con grupos de productores y productoras y no con productores individuales, tanto desde la perspectiva de la asistencia técnica como también de, por ejemplo, el financiamiento internacional. Las comunidades rurales tienen una altísima experiencia en asociativismo y cooperativismo, quizás una de las organizaciones sociales más grandes a nivel planetario sea la Vía Campesina, que reúne a 182 organizaciones en todo el mundo y que tuvo un papel central en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos. Esto ocurrió en 2019. El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina es una de las confederación de organizaciones que es miembro de Vía Campesina, y el Movimiento Nacional pertenecen organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Mendoza o el Movimiento Campesino de Córdoba, entre otras. Pero las organizaciones no solo son organizaciones campesinas, sino que también hay otro tipo de organizaciones más pequeñas y con otros fines, como por ejemplo la Locofrut, que es una organización de productores de melones que mediante sus estrategias de cooperativismo han podido ir capitalizándose como productores
y acceder a los mercados como por ejemplo el mercado central de Buenos Aires, y esto ha permitido un desarrollo tecnológico y unos mayores ingresos para su finca y sus familias. O otro ejemplo muy importante en Mendoza es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, FECOVITA, que reúne a muchas cooperativas vitivinícolas de la provincia, cooperativas de primera instancia. Las asociaciones son entonces centrales a la hora de pensar las estrategias de desarrollo rural, y instituciones como, sobre todo, la Secretaría de Agricultura Familiar, tienen un fuerte componente de trabajo en lo que a asociativismo respecta. La tarea de extensión rural, el técnico, la técnica extensionista, tiene que tener conocimientos de asociativismo, porque es clave a la hora de pensar el trabajo con las comunidades rurales. Bueno, con esto cerramos la clase o la parte de la clase que corresponde a la agricultura familiar campesino indígena. Espero que haya sido de utilidad y de interés. Dejamos abierto el espacio del campus para consultas, dudas, comentarios, y nos vemos en una próxima.